Bueno, bienvenidos a este espacio. Vamos a hacer un ciclo de entrevistas. Mi primer invitado es Alan Franco, mentor financiero. Le invité personalmente a él porque me parece una persona que nos va a guiar un montón para un tema que nos acompaña todo el tiempo, un tema que perdemos de vista muchas veces lo incorporado que está en nuestro día a día, que es el dinero, nuestra relación con el dinero y cómo eso nos afecta emocionalmente, porque ordenarnos a nivel financiero también nos impacta a nivel emocional. No solamente lo digo porque lo veo en casos, en sesiones, sino porque también lo veo en el día a día. No hay persona que se salve de en algún momento haber tenido una preocupación respecto a esto. Bueno, no podemos ignorar entonces el impacto que tiene lo económico en lo emocional. Y estábamos hablando con Alan precisamente un poco antes de la entrevista de un factor importante y una metáfora interesante que es la de la respiración, por si quieres darle una intro también a los demás. Sí, antes que nada agradecerte la invitación, un honor realmente poder contribuir un poco con mis conocimientos. Es un tema bastante interesante. Como mencionaste, ese tema de esa comparación que hice sobre las finanzas y sobre el manejo un poco de las finanzas personales, hago referencia a la respiración. La respiración es algo que nosotros hacemos de forma innata, lo hacemos todo el día, no tenemos que pensar en respirar porque lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, muchas veces para bajar un poco el ritmo, para relajarnos, para meditar, tenemos que hacer un ejercicio consciente de respirar mejor, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las finanzas. Nosotros, la finanza forma parte de nuestro día a día. Trabajamos, generamos dinero, gastamos dinero, pero hacerlo de una forma saludable, de una forma adecuada al estilo de vida y a las necesidades de cada uno requiere de un análisis, de un estudio, de un poco de práctica y de ejercicio, ¿verdad? O sea, está buenísimo entrar un poco en conciencia de esto y también entender la relación que tiene con lo que somos nosotros, con las emociones que nos genera y cómo nos hace sentir nuestra relación con el dinero. Tal cual. Bueno, yo creo que hay que empezar con el hecho de que es un tema que, así como la educación emocional, nos enseña principalmente en el colegio, en la universidad, muchas veces en el hogar es un tema difícil porque no se habla de manera correcta al respecto y se vuelve un tema tabú o en el cual se hace un sobreénfasis. Y no sé puntualmente sobre ese tema, ¿cómo lo ves vos en cuanto a las personas que te tocó asesorar financieramente o incluso casos del todo el día? Bueno, de repente veo mucho dos problemáticas principales, ¿verdad? Uno es que en la casa no se hable directamente de dinero. Bueno, no hablar no es necesariamente no manifestar cuestiones relacionadas al dinero o hablar poco. Muchas veces no explicar ciertas situaciones, sobre todo a nosotros en edades tempranas. El ser humano, las cuestiones que desconoce, trata de rellenarlas asumiendo cosas, ¿verdad? Entonces de repente tirar conceptos muy cortos referente al dinero como no hay dinero o eso es muy caro, como que te hace asumir ciertas cosas que de repente explicadas de una mejor forma podría ser más saludable para la persona. Otra situación negativa, digamos, es hablar de más con los chicos de repente sobre el dinero en situaciones que todavía no entiende o abordar de una forma negativa. Yo creo que siempre la forma es lo más importante. Entonces de repente explicarle, en vez de decir básicamente es muy caro, o decirle hay otras prioridades. Okay. Es como darle un enfoque distinto, ¿verdad? Que aligera un poco también esa carga negativa que se le da al dinero, que es algo que sobre todo en clientes veo mucho, esa connotación negativa que le dan arraigado, ¿verdad? A su historia de vida, al dinero, por enseñanzas de sus padres de repente,
Estuvimos hablando hace un rato, ¿verdad? De nosotros que venimos de una generación de que en nuestras edades tempranas todavía no estaba tan digitalizado el tema de la economía, digamos. Entonces manejábamos mucho dinero en efectivo. Yo recuerdo personalmente de chico, cuando yo manejaba dinero, contaba o me daban dinero a mis padres y demás, rápidamente me decían que me lave las manos, ¿verdad? Son conceptos que de repente se nos escapan de analizar la profundidad que tiene, porque la suciedad asociamos con algo malo, o sea, no queremos estar sucios, nosotros queremos estar limpios. O de repente críticas al respecto de personas que tienen mucho dinero, decir que esa persona, por ejemplo, consiguió el dinero de una forma no tan buena. Realmente yo estoy siendo un poco más ligero, ¿verdad? Pero de repente dicen, no, ese seguro es ladrón. Claro. Entonces asociamos tener dinero con algo malo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vemos la necesidad de crecer profesionalmente o personalmente y necesitamos más dinero para desarrollar todos los proyectos que queremos, tenemos esa connotación negativa en el fondo de nuestro inconsciente. Entonces es como remar contra corriente, ¿verdad? Estamos luchando todos los días y procurando para generar algo que es malo. Entonces esa es una cuestión que hay que analizar a profundidad para poder también mejorar nuestra relación con el dinero, creo yo. Yo creo que para lo que es la relación con el dinero, como cualquier otra relación, o sea, nosotros no nos relacionamos solamente con personas, estamos relacionándonos con un montón de conceptos todo el tiempo, y el dinero yo creo que es una realidad inescapable para todos, es un factor que nos rodea en todo lo que hacemos, o sea, no hay un factor que no involucre el que tengamos que pensar si nos dan los números para llegar a eso, para soñar en grande, para nuestras expectativas, para un montón de cosas que el dinero está incluido en todo eso. Entonces, creo que así como interiorizándonos un poco más y sabiendo ordenarnos mejor, porque ¿qué pasa? Con nosotros no estamos en esta entrevista porque queremos hablar de que quién tiene más o quién tiene menos dinero, sino cómo con lo que tenemos ordenarnos mejor y según eso vivir más tranquilos, porque con la realidad que contamos, que obviamente siempre podemos tener más según cómo nos administremos y ordenemos, pero siento que va más por cuántos somos capaces de ordenarnos en ese aspecto. Y también que creo que si internamente logramos hacer como un clic que es muy distinto a lo que nos decían nuestros padres muchas veces de no, eso está muy caro, no, el de descuento nomás, o muchas veces que escuchábamos de trasfondo de la familia de cómo se peleaban por dinero, que entonces lo vamos a asociar con algo de mejor no me adentro tanto en eso porque genera conflicto, o sea, lo asociamos con lo que escuchamos. Claro, totalmente. Y por eso también quería aprovechar para, bueno, decir que lo primero sería tener un espacio para hablar de esto. El dinero es algo de lo cual no... En los momentos en que hablamos es cuando ya hay una crisis. Sí. Nunca es antes, de forma preventiva, que creo que así como la salud mental es algo que es bueno interiorizarnos antes y no cuando ya tengamos que reparar o apagar incendios. Y perderle el miedo también a hablar de esto. O sea, no volverlo un tema tabú. Por eso estamos acá hoy nosotros, porque queremos que, bueno, queramos o no, es algo que nos acompaña en el día a día. Y la relación que tenemos con el dinero puede limitarnos o puede liberarnos. También hablamos en un momento de la libertad financiera y demás. Entonces, si según cuánto nos interioricemos o cuánto ordenemos en ese asunto, eso va a depender de si va a ser algo que nos va a liberar o nos va a limitar. Y en ese aspecto, ¿cuál es tu opinión en cuanto a lo que fuiste viendo de cuánto nos puede limitar o cuánto nos puede liberar? Bien, yo creo que cuando estudiamos o cuando analizamos las finanzas personales, mucho nos basamos en la parte financiera, en la parte numérica. Entonces, cuando uno habla de finanzas personales, lo primero que se le ocurre es hacer un cálculo en Excel. Entonces, paradójicamente, el Excel tiene una situación curiosa, que básicamente la hoja de Excel, cuando por default la abrís, está cuadriculada, está encasillada. Entonces, todo tiene un límite. Siempre le hablo a mis clientes de que las finanzas o el estudio de nuestros gastos
nos habla mucho de cómo somos, nos habla de nuestros miedos, nos habla de nuestras inseguridades, nos habla de nuestras ambiciones. Entonces, entender un poco cómo funciona nuestro gasto, nuestro consumo, nos hace entender cómo funcionamos nosotros. A veces digo que dime en qué gastas y te diré quién eres. Es importante entender esa relación, ¿verdad? De que cómo actuamos de repente por ciertos impulsos, que nos motiva a gastar. Eso yo creo que es lo que nos va a generar la libertad financiera, la famosa libertad financiera, ¿verdad? Que no es única. Vos puedes tener un objetivo de vida que te haga sentir libre, digamos, una cantidad de ingresos que te permite la vida que vos querés vivir, que puede ser muy distinta a la mía. De eso trata la libertad. Es algo subjetivo, es algo sumamente personal, no tiene un número. Es decir, inclusive hay personas que, digamos, viviendo con menos son más felices, más libres, de repente porque generar más ingresos también involucra más responsabilidad. Entonces es mucho la parte introspectiva de conocernos, ¿vale? Y te hago una pregunta que estoy pensando nomás, ahora que como que está cambiando tanto todo, pero es desde tu opinión, quizá no tanto regido a los casos que te toque acompañar, pero ¿qué crees vos que cambió ahora en cuanto a la manera que hacemos uso de nuestro dinero? En cuanto a cómo vos veías que era antes, o por lo menos ¿crees que ahora gastamos más? ¿Crees que ahora como que sabemos priorizar un poco más? O sea, ¿qué cambios ves, por lo menos de lo que notes? Noto dos cambios importantes, digamos, uno a favor y uno no tanto, ¿verdad? Principalmente el uso de las redes sociales nos permite conocer realidades muy distintas a las nuestras. De repente muchos autores de finanzas personales hablan de que en tiempos anteriores a las redes sociales nuestra vara de comparación eran nuestros vecinos. Es decir, bueno, mi nivel de vida es hasta acá, entonces vivo en este barrio, compro este vehículo, me visto de tal forma, pero hoy en día el acceso a la información a través de las redes sociales nos permite conocer estilos de vida que de repente no están acordes a nosotros, o de repente nos sentimos frustrados porque vemos la realidad de personas con nuestra edad inclusive que tienen un estilo de vida totalmente distinto, ¿verdad? Que bueno, podemos entrar a discutir de que de repente es una cuestión de marketing que quiere vender a través del estilo de vida, de ostentar ciertos bienes, ¿verdad? Que nos genera una frustración, y eso va muy en contra, digamos, de ese objetivo que es mejorar nuestra relación con el dinero. Por otra parte, hablando de algo positivo, lo que sí me genera alegría inclusive, ¿verdad? Es que está muy de moda, si querés decirlo así, el concepto de la libertad financiera, las finanzas personales. Entonces estoy viendo que hay mucha gente interesada en abordar el tema, en administrarse mejor, entiende esa relación que hay entre el dinero y sus emociones. O sea, que no es solamente ganar más, porque antiguamente, inclusive yo manejaba ese concepto que para estar mejor, para vivir mejor, tenía que ganar más solamente. Y no es tan así. Por eso hablo de conocernos, ¿verdad? De repente, gastando menos en cuestiones que no me suman, yo voy a manejar mejor mi economía, mis finanzas, no necesariamente ganando más. Pero esos son los dos puntos importantes que veo. Para mí la conciencia sobre el dinero, sobre hablar del dinero, me parece súper importante. Yo creo que genera una madurez social sumamente necesaria en estos tiempos, ¿verdad? Porque hablar de finanzas es hablar de nosotros mismos, hablar de lo que nos motiva, de nuestros objetivos, nuestras metas. Nos hace mucho más humanos, creo yo. Y compartir experiencias nos podría inclusive permitir evitar ciertos errores que otra persona cometió. O sea, ¿por qué no podríamos hablar de dinero? Si es lo que todos manejamos, todos buscamos y es nuestro cotidiano. Claro. Y también creo que un tema importante a abordar es que más allá de hablar de finanzas nomás, hablar de cómo, guiado en mis sesiones, en las personas que me toca acompañar y demás, que veo que es un punto que si bien nos afecta a todos, siento que es un punto que los hombres lo viven más en privado, como es una preocupación
quizá por lo aprendido que no lo pueden estar exteriorizando o que la tienen que vivir como, digamos, como que hay un sangrado interno y los sangrados internos de por sí son peligrosos para todos. Y cómo vos, más allá de que acompañes como hombre, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esa realidad de que el hombre quizás lo tiene que vivir en silencio o en callado? A ver, desde antes de la evolución, digamos, desde una era primitiva del ser humano, el hombre, por cuestiones biológicas, por haberse dado de tal forma que la naturaleza nos proveyó de atributos físicos más enfocados a la parte de la caza, de la protección, es como que ubicó al hombre, digamos, en la posición de proveedor. Entonces, ¿qué ocurre? La evolución hace que el escenario cambie, pero esa posición natural no. Entonces el varón innatamente se siente obligado a generar más o ser proveedor, cuidar. Con la revolución de, digamos, la igualdad laboral, las igualdades laborales, que la mujer prácticamente en todos los casos ahora trabaja también, entonces como que genera una cierta competencia, digamos, con el varón que le impulsa, digamos, a hacer esa absurda competencia, realmente es absurda, y a eso sumado esa conciencia o esa cultura machista que venimos arraigando desde hace tiempo también, sobre que el varón tiene que ser fuerte, que el varón no puede manifestar sus emociones que no sean las del varón, ¿verdad? Las del enojo, las de la rabia, la fuerza, todo lo vinculado al varón, distinto a la sensibilidad, de repente a llorar, cuestiones que no están asociadas o bien vistas al varón. Sí. Entonces por eso yo creo que coincido con ese pensamiento de que el hombre sufre en silencio, digamos, esa exigencia que la sociedad le generó y que propiamente también percibe, ¿verdad? Claro, porque yo siempre digo, siempre que tengo la ocasión porque de repente creo que hay cosas que damos por sentado, pero no las ponemos en palabra. Y creo que las emociones, como siempre digo, no están limitadas al género, porque las emociones son humanas. Entonces no hace distinción de género. Y al no hacer distinción de género, creo que también el tema de que el dinero les afecte un poco más a ustedes en cuanto a esa exigencia, ese mandato, y que me imagino que al ser así, es algo que quizá ni entre ustedes hablan. Tal cual. De repente, lo mismo que te hablaba de las redes sociales, nos guiamos mucho por lo que vemos. Y no siempre lo que vemos es lo que está ocurriendo. Yo soy de la idea de que el dinero realmente no se ve, no se debería ver, porque lo que vos gastás es dinero que no tenés. O sea, si yo ya gasté en comprarme un auto, ya no tengo ese dinero, ya lo gasté. En cambio, si vos querés generar un patrimonio y realmente aspirar a la libertad financiera y buscar una vida, por lo menos la que cada uno se planea, no es algo que se ve, entonces se debería hablar. Porque, como te estuve diciendo, muchas cuestiones, muchos problemas se podrían evitar aprendiendo de errores ajenos o acompañándonos, que es otro factor súper importante, ¿verdad? Como en todos los aspectos de la vida, yo creo que la parte financiera no debería escapar de ese acompañamiento entre hombres, entre mujeres, sin ninguna distinción. Yo creo que es un tema que se debería hablar más. Claro. Sobre todo porque al hablarse más y pensar en esto de los géneros asociándonos más, como que digo, de por ahí a nosotras como mujeres, al ser chicas, es como que no veían tanta necesidad en hablarnos de eso, porque es como creían que nos protegían de algo a no hablarnos de eso, porque es como no, de por ahí en esa ilusión de que, bueno, ella no tiene que saber de esto porque es el hombre el que, por la cultura machista misma. Y siento que así realmente no nos hacen un bien, sino que nos dejan más indefensos ante eso, porque yo creo que el desconocimiento te deja más indefenso. Totalmente, yo creo que la conciencia que estamos teniendo en estos tiempos es sumamente importante, porque estamos rompiendo esos paradigmas, principalmente el machismo que viene por ambas partes, ¿verdad? Por el varón y por la mujer. El varón que
tiene esa conciencia o esa exigencia de tener que ser el que provee, y la mujer de que tiene que estar ajena a esos temas. Exacto. De una, como decís vos, ¿verdad? Como protegiéndole. Y como haciendo una separación también de nenas acá, nenes acá. Total. Tipo, las nenas tienen estas responsabilidades y los nenes estas. Y es como, siento que así no vamos a saber acompañarnos bien. Digamos que cuando uno tiene una pareja o lo que sea, es como, tampoco vas a saber bien cómo acompañar mejor. Porque por ahí pensás, bueno, esto es lo que le corresponde y esto es lo que a ella le corresponde, y como que se da también ese lado. Claro, yo creo que no tendríamos que basarnos en normativas genéricas. O sea, a una pareja le puede funcionar bien que la mujer se quede en la casa a cuidar los hijos, o le puede funcionar que ambos trabajen. O sea, yo creo que la dinámica de las parejas es individual. O sea, no podríamos regirnos por algo, y mucho menos que sea a raíz de esa cultura machista, ¿verdad? De que está impuesto de que la mujer no tiene que trabajar y que el hombre sí. Yo creo que eso ya está desfasado, y insto a que esa conciencia sea cada vez más profunda y más desarrollada entre las conversaciones diarias. Claro. Y bueno, quería aprovechar hay preguntitas como que me estaba queriendo hacerte, y conectado a la parte psicológica, las emociones y demás, ¿cuáles son las emociones que más notas, digamos, que en las personas que acompañas o que te tocaba asesorar financieramente? Bien, una de las emociones que más percibo en mis clientes es a raíz de esa mala gestión de la crisis, es el miedo. El miedo a, sobre todo, lo desconocido, ¿verdad? Porque estuvimos hablando hace rato de esas expresiones que nos daban de chico, de eso es muy caro o eso no se puede, y ahí terminaba la explicación. Entonces, como no tenías toda la información, no sabías qué ocurría, le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, a raíz de ese miedo basamos nuestro futuro, ¿verdad? Y todo, digamos, esta cultura actual nos impulsa a seguir una hoja de ruta que no siempre, o sea, que podríamos debatir, digamos, porque uno estudia, trabaja, busca un trabajo seguro, que a mi criterio ya es una hoja de ruta bastante desfasada. Yo creo que hoy la oferta laboral que el mercado nos ofrece es mucho más amplia que un trabajo seguro en una empresa o en relación de dependencia, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces, a raíz de ese miedo, nos encasillamos en un camino que no nos permite mirar al costado, no nos permite frenar, todo el tiempo es ir para adelante, y por lo general es en desmedro de nuestra felicidad o de nuestras ambiciones en la vida, ¿verdad? Claro. Muchas veces entramos en una rosca de generar y gastar nuestro consumo del mes, y nos estamos perdiendo de la vida. Entramos en eso que Robert Kiyosaki le llama la carrera de la rata, ¿verdad? Que es generar, gastar, generar, gastar. Generamos más, gastamos más. Entonces siempre estamos en ese juego, y no estamos realmente enfocándonos en lo que queremos, que podría ser a largo plazo. Exactamente. Planear nuestro estilo de vida ideal, hacer los ajustes, sacrificios, esfuerzos, como quieras llamarle, para generar esa vida que queremos, ¿verdad? Que es un poco ir en contracorriente, porque implica frenar un poco esa carrera, esa velocidad que nos implica también el cotidiano, y pensar un poco más analíticamente sobre lo que queremos. Y también traer ejemplos que sean como más visibles. Se me ocurre hablar se me ocurre nomás mientras estábamos hablando ahora, un concepto que se me acaba de venir, que es dismorfia financiera, que es como, digamos que cuando éramos chicos, nuestros padres se pasaban diciéndonos que no había plata para esto, que había que ahorrar, que vamos, esto que es en descuento, qué sé yo, que después, digamos que a nosotros tenemos la suerte o la fortuna de que nos va mejor que a nuestros padres, obviamente con méritos nuestros, con esfuerzos nuestros, y es como que ya se nos queda muy grabado ese miedo o sea, ya es muy diferente la realidad que nosotros tenemos a la que antes teníamos o que ellos tenían, pero es como que nos quedamos con ese, o sea, estamos por
pagarnos un viaje o estamos por pagarnos algo que podemos darnos el lujo de, pero como que estamos, no, pero capaz ya es mucho. Porque tengo casos de pacientes que incluso me cuentan de que se quedan con ese miedo, de que se quedan con ese miedo de... se me quedó muy grabado lo que me decían mis papás, que yo podía permitirme un auto mejor, pero dije, ¿para qué si este me lleva a todos lados? Y es como eso, pero aplicado a un montón de otras situaciones. Sumamente importante lo que decís, me gustó mucho ese concepto, agarré algo de lo que dijiste. Te hago un cliente que pasaba por lo mismo. En realidad, si bien esto es un factor común que veo muchísimo, me gustaría agarrar uno para mencionarte. La misma situación. Tiene buenas fuentes de ingreso, siempre está pensando en qué invertir, pero cuando va generando el dinero, ahorra. ¿Qué pasa? Estábamos hablando de explayarnos o explicar los conceptos desde la temprana edad hasta siempre, ¿verdad? ¿Qué ocurre? De chico, siempre le inculcaron la cultura del ahorro. Esa plata, qué sé yo, te le dan 10.000 y gastaste 5, ahorrar ese 5.000. ¿Pero para qué? No terminaba la oración. Entonces quedaba el buen hábito, pero no tenía un motivo. Entonces muchas veces eso tiene que estar conectado para generar realmente un producto satisfactorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Él genera mucho dinero, pero no se permite vivir la vida que quiere. Ahorra. ¿Por qué? Por esa mala gestión de crisis que él tuvo que ver y después que ya lo tomó como propio, ¿verdad? Tanto es así que ya no existe hoy la crisis, pero él se maneja de esa forma. Es decir, antes probablemente sus padres habrán transcurrido una situación financiera complicada, entonces todo era ahorrar, todo era pensar en el mañana, gastar poco hoy. Entonces creció con esa mecánica relacionada a sus finanzas. Entonces hoy, a pesar de que ya no existe esa crisis financiera, es la forma en la que él aprendió. Entonces el trabajo es aún más profundo, ¿verdad? Porque tenemos que desaprender todo eso que incorporamos y bueno, conocernos, ¿verdad? Seguir conociéndonos y entender un poco también para qué es el dinero. Porque el dinero no jamás puede ser una meta, jamás puede ser el fin último. El dinero es un medio. Claro. El dinero es básicamente la transformación de nuestra energía, porque nosotros trabajamos, nos dan una representación, digamos, de esa energía a través de un valor que es el dinero, y con eso podemos adquirir cosas, ¿verdad? Ahora, usarlo de forma inteligente, que sea algo productivo para nosotros, que nos genere la vida que queremos, felicidad y no inmediata, sino que cuidar todos los aspectos, ¿verdad? Sí. Uno tiene que ser consciente de vivir el hoy, pero también preocuparse por el mañana, ¿verdad? Siempre en equilibrio. Y pienso que también, esto que estabas mencionando cuando decías lo del ahorro, pienso que la cultura del ahorro, yo siempre pienso que la acumulación sin propósito no lleva a nada. Y con eso me refiero a que el ahorro, por ejemplo, poniendo en mi campo también, como para que se vea que la acumulación sin propósito en cualquier ámbito no cumple ninguna función ya, y ya como que ya es un despropósito. Por ejemplo, cuando alguien no habla de sus problemas y acumula, pensando que de esa forma no molesta a nadie, también se está haciendo un daño. Y creo que así como la cultura del ahorro, el ahorro puede ser muy bueno, pero si es una acumulación sin propósito, ya es como que viene en desmedro de uno mismo, o sea, como que ya no cumple un propósito. Totalmente. Yo creo que el ahorro básicamente tiene que ser, bueno, es un buen hábito. Es uno de los hábitos, digamos, iniciales para construir un patrimonio, digamos, acorde al estilo de vida que pretendemos. Pero siempre tiene que tener, como decís, un propósito, siempre tiene que tener un análisis, un seguimiento. Tiene que ser una porción de nuestro gasto mensual, digamos, por ponerle un tiempo, ¿verdad? Tiene que tener un porcentaje de nuestros ingresos destinado al ahorro, la inversión a través del ahorro, pero siempre con un propósito, porque si no, no funcionamos correctamente de esa forma. O sea, nosotros necesitamos saber el para qué de cada cosa, ¿verdad? Y creo que se me vino un ejemplo cómico
Me estaba acordando de mi infancia, que hoy día creo que no sería posible. O sea, siento que los padres de por ahí podrían ponerlo en sus casas, pero siento como que es algo que solamente nuestra generación vivió, o sea, hasta nuestra generación, que es el chanchito. Cuando juntabas las moneditas en el chanchito, y creo que eso es algo que hoy día, porque como ya no es tan visible, ya no tenemos mucho dinero todo el tiempo, o sea, hoy día todo es transferencia, todo es como más visible desde lo numérico, pero no desde lo, digamos, que tangible. Claro, de lo material, digamos. Sí, entonces es rememorar nomás un poco cuando te estaba mencionando de tiempos anteriores y actuales, de cómo usan el dinero, de que como eso antes era una forma, y quizá por la escasez, por esa mecánica de escasez que tenían muchos nuestros padres, de no vamos a gastar tanto, no, hoy esto, hoy lo otro. A mí, mi mamá me comentó que antes, por ejemplo, salir a comer era algo así que se daba una vez al mes y ya. Y hoy día, no sé, es como muy natural los fines de semana irte a tomar un café o hacer alguna actividad así, cuando antes era un evento especial. Siento nomás como que quise hacer esa comparativa también de tiempos previos a cómo hoy nos manejamos. Está buenísimo porque todo tenemos que adecuar a la realidad actual. Bueno, podemos vivir, como estábamos diciendo, basándonos en culturas anteriores, situaciones anteriores, lo que hablábamos de la gestión de las crisis. Hoy podemos no tener ya una crisis y no podemos más seguir manejándonos de esa forma. Tenemos que vivir acorde a la realidad. Total. Bueno, y aprovecho para tengo 2 últimas preguntitas que hacerte, que son, ¿qué creencias limitantes vos podés listar o nombrar sobre lo que te tocó vivir a vos personalmente o ver en otros respecto al dinero? Yo creo que la más grande, porque me gustaría darle foco a eso, es la connotación negativa que para con el dinero, ¿verdad? Como te dije hace rato, todo hacemos en pos al dinero porque es lo que nos da acceso a lo que queremos conseguir. Entonces, es una contradicción interna que generamos si es que si le seguimos dando una connotación negativa al dinero. Porque ¿por qué me estoy esforzando? ¿Por qué me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar, para generar dinero, siendo que el dinero es algo malo? Hay una cuestión ahí que nos cierra. Entonces, a raíz de eso generamos culpa, generamos inseguridad, generamos envidia. Yo creo que todo parte desde esa mala percepción que en realidad es arraigada también muchas veces, ¿verdad? De la connotación negativa hacia el dinero. El dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es una cosa. Claro. El dinero es energía. Si va a ser buena o va a ser mala, depende de lo que vos hagas. Claro. Depende exactamente de lo que vos hagas. Un cuchillo puede servirte para herirle a alguien o puede servirte para cortar una fruta que te va a alimentar. Claro. Lo mismo el dinero. Sí, todo depende del uso que le demos. Sí. Me parece súper acertado también, o sea, esa forma de dar tranquilidad a los demás respecto al dinero y no asociarlo con algo negativo. Y según tu experiencia, contanos qué te llevó a ordenarte o qué te llevó a... ¿Qué aconsejarías a los que quizás todavía no están encontrando ese conocimiento para con el dinero o ese orden para con el dinero? Mira, realmente toda esta asesoría en cuanto a finanzas nació del uso que yo le daba a las finanzas, nació de algo para mí. Bueno, como bien arrancaste la entrevista mencionando que las finanzas no nos enseñan en ningún lado, la educación financiera no nos enseña en ningún lado. Yo creo que todo lo que aprendí fue a raíz de errores. Me equivoqué mucho, aprendí mucho, experimenté mucho. Entonces, para mí lo principal es eso, ¿verdad? Practicar, ser constante, equivocarnos. No hay que tener miedo a equivocarnos, porque aprendemos mucho de eso. Yo creo que también hablar del dinero, buscar, por ejemplo, la mentoría que yo ofrezco, ¿verdad? Buscar fuentes de información que nos den un poco un panorama de cómo manejarnos mejor, de en qué invertir, de instrumentos financieros, un sinfín de cuestiones relacionadas al dinero que nos van a servir muchísimo para
entender un poco también cómo conseguir esa vida que queremos, pero no perder el foco tampoco de qué queremos, ¿verdad? O sea, estamos hablando que el dinero realmente es un medio para conseguir lo que queremos. Entonces, ¿qué nos hace feliz? ¿Qué queremos con esto? Queremos vivir mejor, vivir en tal lugar, vivir en tal casa, poder hacer viajes más frecuentemente. Por eso hablo de que es una cuestión súper subjetiva, es entendernos a nosotros, es entender la situación en la que estamos viviendo y procurar en pos a esa mejoría de vida. Sí, entonces, finalizando con esto, agradecerte un montón por venir, por estar, por brindarnos este enfoque diferente que por ahí no escuchamos en el día a día. Tampoco conozco muchas personas que estén metidas en brindar ese conocimiento a los demás. Creo que recién ahora nos damos cuenta del impacto que tiene el dinero en nuestras emociones, de cuánto nos afecta, cuánto nos preocupa a veces, o el miedo que nos da. Y yo lo que creería es que entonces, según el resumen de lo que hablamos, que lo realmente, lo que tenemos que enfocarnos es en el conocimiento en esto. O sea, porque el desconocimiento es lo que nos da miedo a todo. O sea, le tememos la oscuridad cuando no sabemos qué hay en la oscuridad. Claro. Pero no la oscuridad de por sí. Entonces, es un poco de eso, y agradecerte haber venido y compartir un poco también. Gracias a vos. Yo creo que estos espacios son cada vez más necesarios. La finanza es un eslabón de todo lo que conlleva nuestro cotidiano, nuestro ser. Entonces está buenísimo que pueda ser incorporado también en una de tus entrevistas. Entonces, muchísimas gracias a vos realmente, y todo el éxito en este proyecto. Un montón de gracias.